Buenas, Bessie, ¿me puede regalar una bolsita de pan? Gracias. Economía. Probablemente lo único que todos queremos es que esté siempre estable. Lamentablemente, con una pandemia de por medio, las cosas han cambiado para mucha gente. Hoy vamos a hablar de eso. Este frasco que está aquí representa mucho para mí. No son solamente todos los ahorros de mi vida, sino que son una lección. Antes este frasco estaba lleno. No obstante, cuando la pandemia golpeó, hubo muchos momentos donde estos ahorros nos salvaron de pasarla mal. Es verdad que ahora no podré comprarme una nueva super cámara que quería, pero logré algo más importante, que fue ayudar a mi familia. Antes de comenzar con la clase económica pandémica, quiero que pienses en cómo afectó a la economía de tu hogar esta pandemia. Probablemente pasamos por momentos muy similares. Las epidemias a lo largo de la historia han tenido efectos negativos en la economía. Sin embargo, la del COVID-19 ha tenido efectos superiores a otros eventos del pasado. En el mundo se perciben crisis en diversos sectores: salud, economía, social, política, entre otros, que tienen repercusiones de manera instantánea en las finanzas familiares. Han sido muchos hogares los que recibieron de manera frontal esta situación que afecta a sus ingresos. Otras pandemias han jugado roles más activos en la conformación de registros, por ejemplo la peste negra. Una epidemia ocurrida en el siglo XIV fue la primera que instauró u obligó a las autoridades a llevar un registro civil de contagiados. Durante las pandemias o epidemias, la sociedad cambia de ser activa a un rol mucho más pasivo. El temor al contagio hace que se ralentice la actividad comercial, mermando los ingresos de las personas y por ende su capacidad para alimentarse bien. Ahora bien, imagínense que golpea la pandemia más fuerte de la historia. Y aparte, estás en un país en vías de desarrollo. Pues, alerta de spoiler, la cosa no va a salir muy bien. Las emergencias sanitarias llegan inesperadamente, por lo que es necesario aprender de estos eventos para contar con capacidades y conocimientos que sirvan en la atención rápida y eficaz ante una futura eventualidad o amenaza. Es por ello que los sistemas locales de salud deben ser eficientes, viables y efectivos para aportar servicios de salud controlando la propagación de un virus. Las pandemias se pueden comparar con otras amenazas como el cambio climático, los desastres naturales, ya que impactan económicamente a las familias, empresas, sector salud, inversiones, etc. El coronavirus ha afectado principalmente al sector salud. Con el incremento de enfermos y muertos que se han registrado a nivel mundial, sin embargo, también ha causado daños en el ámbito económico, por lo que el aumento de la pobreza será una de las consecuencias más graves que deje la pandemia. El Banco Mundial estima que este acontecimiento provocará la pobreza extrema de 40 a 60 millones de personas en el globo terráqueo. Por otra parte, el Banco Mundial también ha informado que los 2.000 millones de trabajadores del sector informal a nivel internacional son los más afectados por el COVID-19. Asimismo, expone que los sectores más vulnerables han sido servicios de hotelería y restaurantes, la industria manufacturera, más de 500 millones de agricultores, entre otros. Al mismo tiempo, en América Latina se han implementado varias medidas para proteger a la sociedad en general, pero en particular aquellas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Las principales medidas que se han implementado son la entrega de alimentos y la creación de nuevas transferencias monetarias. Oxfam propone dos soluciones a la crisis económica familiar, las cuales son: A. Para las personas con seguridad social, los empleadores deben de mantener el empleo de sus trabajadores durante las emergencias sanitarias para garantizar un ingreso. Y B. Para las personas sin seguridad social, es apoyarlas monetariamente y proteger los medios que le generan ingresos. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, la pobreza extrema y la desigualdad social crecerán aún más, por lo que habrá un debilitamiento en la cohesión social y manifestaciones por parte de la población. El crecimiento de la pobreza en el año 2021 fue de 32.1% y la pobreza extrema de 13.8% en el caso específico de Ecuador. Se pronostica en un escenario alto un incremento de la pobreza del 27.7% y para la pobreza extrema del 10.5%. En conclusión, el gran impacto que ha tenido el COVID-19 en la economía mundial es más fuerte que las pandemias que surgieron durante el siglo XXI. Asimismo, también tiene repercusiones en la salud de muchas personas, provocando miles de muertes en todo el mundo.
Es por esto por lo que los países tuvieron que preocuparse por el sector de la salud, en cómo ayudarlo e implementaron medidas que ayudaron a las familias más afectadas por esta crisis sanitaria. Muchas personas han perdido su empleo o han reducido su presupuesto, por lo tanto, el COVID-19 ha tenido un gran impacto en la economía familiar, provocando que la pobreza internacional vaya en aumento. Así que las múltiples familias no pudieron guardar más del confinamiento, porque necesitaban salir a trabajar, debido a que no contaban con los recursos necesarios para esperar a que todo vuelva a la normalidad. Ciertos países como el nuestro ejecutaron un plan de vacunación y eso resultó en un buen desahogo para las familias comerciantes. No obstante, el daño no se reparaba tan fácilmente, porque las cosas habían subido de precio. En Ecuador, por ejemplo, el salario básico unificado es de $425, lo que hace difícil cubrir todas las necesidades que tiene una familia. Por otro lado, el grosor de las familias que dependen del comercio no llegan a ganar ni la mitad de eso. Luego, agrégales la pandemia en la que por obligación no pudieron trabajar. Muchas personas se dedicaron a hacer servicios de entrega a domicilio informal, algo que fue de mucha ayuda. De igual manera, las zonas rurales donde viven las familias campesinas tuvieron que buscar alternativas para poder llevar el sustento a sus hogares. Y a pesar de las pérdidas humanas, alcanzamos a ver bondad en nuestra sociedad. Gente que compartía sus alimentos, que le hacía las compras a los ancianos de su barrio y que trataba de ayudar de toda manera en la que podía. Seguramente es lo bueno en medio de un evento que probablemente haya marcado toda una generación. Pero basta de información y vamos a la acción. Después de la pandemia, me puse como meta tener un presupuesto base durante la semana. Es decir, si recibía $5 por semana, trataba de solo gastar la mitad. Esta mitad, que serían $2.50, se iría acumulando hasta el final del mes, donde podría sumarlo todo. Pero no siempre me quedaba lo mismo. Muchas veces me quedaba menos, entonces la acumulación final era otra. La magia de las matemáticas me permitía al menos tener fondos de ahorros que al final del mes me representaban a mí y a mi familia un fondo muy útil. Y ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Tienen algún presupuesto para sus finanzas? ¿Cómo afectó la pandemia la economía familiar? Es muy importante que entiendan y sepan cómo funcionan estas cosas, sobre todo porque en un futuro no muy lejano, nosotros seremos quienes estemos a cargo de un hogar. Ahora les traigo un ejercicio para sus mentes económicas. Conozcamos a Alicia. Ella ya no vive en el País de las Maravillas, sino que tiene un presupuesto limitado para sus gastos y necesita calcular. Ella dispone de $300 para compras, pero ya va gastando lo consiguiente. El jueves gastó 1/5 de eso. El sábado, 2/3 de lo que quedó. Ahora necesitamos saber cuánto le quedó a Alicia y si le alcanza para comprar el combustible que cuesta $56. Si tienen la respuesta, anótenla. Y si es esta, quiero decirles que son unos cracks. Y si no les salió, lo pueden intentar en la siguiente ocasión. Es sumamente importante que podamos entender los principios económicos de nuestra vida diaria. Saber cuánto se gasta en subsistir es elemental para ser ciudadanos responsables y mejores. Así podremos ayudar a nuestros padres y en un futuro ser seres económicos activos y funcionales. Por supuesto, de vez en cuando te has de dar un gustito, pero que no se te haga costumbre. Recuerda, el dinero es solo la representación del tiempo que has usado trabajando y por eso debes ser muy inteligente en cómo lo vas a utilizar. Así se despide su cineasta favorita, Amelia, esperando que a partir de ahora piensen mucho en sus ahorros. Por otro lado, espero verlos en la siguiente ocasión. Bye.